Hoy en Culturiza como puedas, venimos con túnica, capirote y ganas de procesionar por la historia del séptimo arte. Porque hoy estrenamos nuestro especial Semana Santa 2026. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida a otro episodio especial de Culturiza como puedas. Un episodio donde nuestros colaboradores se ponen bíblicos, unos más que otros, para repasar esas películas que todos hemos visto alguna vez en estas fechas. Desde epopeyas monumentales con miles de extras y trompetas celestiales hasta clásicos de sobremesa que Televisión Española podría emitir incluso dormida. Hoy desfilan por aquí romanos, profetas, milagros, traiciones, resurrecciones y, por supuesto, opiniones muy nuestras. Así que preparad las palomitas, el incienso y la paciencia porque arranca un episodio lleno de fe. Fe en que no nos cancelen después de esto. Y el primer colaborador que nos va a confesar cuál es su película de Semana Santa preferida va a ser nada menos que don Jorge González. Nos habla del clásico semanasantero por excelencia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos nuevamente, intentando culturizar como buenamente podamos a través de películas, a través del cine. Se acerca nuevamente la Semana Santa, algo que se repite cada año en fechas diferentes, ya sabes. Pero bueno, este año pues cae donde ha caído y nos sugieren que hablemos de alguna película que nos nos lleve precisamente a aquella fecha histórica o aquellas fechas históricas en las que pues Jesucristo pasó el tema bastante mal, con el resultado que todos evidentemente sabemos. La Semana Santa siempre ha despertado muchas pasiones, en nuestro país fundamentalmente, pero también en la cinematografía mundial. De hecho, la película que yo escojo para el día de hoy es una película norteamericana, una película que posiblemente todo el mundo que esté escuchando ahora mismo la ha visto, al menos en una ocasión, si no en más, porque es una película recurrente que se suele poner en televisión, especialmente en la televisión pública, pero bueno, en todas, por estas fechas. Y es además una de las películas más oscarizadas de la historia del cine. Me estoy refiriendo a Ben-Hur. Ben-Hur evidentemente es un clásico entre los clásicos y en realidad no trata sobre la Semana Santa, pero sí es todo un referente de la Semana Santa. Y digo no trata de la Semana Santa porque realmente de lo que trata es de la historia de un señor y su familia y sus amistades, por así decirlo. El señor se llama Judá Ben-Hur, de ahí el título de la película, y lo que cuenta es un poco la historia de este hombre, que es una historia ciertamente compleja, complicada, y de la que se pueden sacar muchísimas conclusiones en muchísimos aspectos. No voy a entrar en los aspectos técnicos, ni muchísimo menos de quién es el director, de quién hace la música, de cuál es el cuadro de actores, etcétera, etcétera. Por un lado, porque seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, y por otro lado, porque todas estas cuestiones son muy fáciles de encontrar hoy en día con Internet. No estoy yo aquí en plan experto para hablar sobre esas cuestiones técnicas de la película y no creo que vengan tampoco muy al caso. Decía que la historia de esta cinta va de la historia de este señor, de Judá Ben-Hur. Judá Ben-Hur tiene una historia ciertamente curiosa. ¿Qué relación tiene con la Semana Santa? Pues que se desarrolla exactamente en las mismas fechas en las que Jesús de Nazaret llega al momento final de su vida. Esos días en los que previamente está, digamos,
repartiendo bondad por todas aquellas tierras en un principio. Por ello es acusado de cosas gravísimas y por ello finalmente es ajusticiado y crucificado. Bien, pues Judá Ben-Hur coincide, o su historia coincide en el tiempo con todo esto que es lo que se representa en la Semana Santa. Entonces, la cuestión está en que, claro, este señor, Judá Ben-Hur, interpretado maravillosamente por Charlton Heston, eso sí, eso es obvio y todo el mundo lo sabe. Bueno, pues este señor judío tiene un mejor amigo y su mejor amigo es romano. Claro, algo poco común en aquella época porque los romanos habían invadido, bueno, pues estaban gobernando en aquellas tierras, pero como invasores. Bueno, pero este judío pues es un negociante, es un comerciante y bueno, pues no le importa tener amistad con este romano, que es un romano bien situado y que, bueno, pues que tienen una amistad fantástica y se llevan muy bien y se quieren muchísimo, hasta el punto casi que se consideran familia. De hecho, la familia de Ben-Hur, que tiene una madre y una hermana, pues lo consideran uno más de la familia. Pero en fin, tampoco voy a contar yo aquí los pormenores de la película, que insisto, seguramente la habrás visto no solamente en una ocasión, sino en alguna más. Lo destacable de esta historia y en relación con la Semana Santa es eso, son los breves encuentros, las breves coincidencias que tiene Judá Ben-Hur con Jesucristo. Bueno, pues la primera vez, y después de una serie de vicisitudes bastante complejas, a este señor se le condena y se le envía a galeras. Durante ese trayecto, durante ese momento en el que se conduce al reo a galeras, tropieza con Jesús de Nazaret y ahí hay un momento en el que Jesús le ofrece agua a Judá Ben-Hur. Él en ese instante siente algo especial al mirar a este hombre que le ofrece agua y del que no se ven nada más que las manos, si mal no recuerdo, pero él se queda con una expresión absolutamente, bueno, que lo dice todo. O sea, es que esa expresión ya es fantástica. En cara de piedra, que es un poco, si mal no recuerdo, como se le denominaba a Charlton Heston, aquí la verdad es que su expresividad es fantástica y transmite mucho con su expresión. Y luego pues vuelve a tener otro encuentro justo ya a la inversa. Esto es, Jesús está transportando hacia el Calvario la cruz, es ya el momento en el que ya está siendo ajusticiado, y se encuentra nuevamente con Judá Ben-Hur, pero ya como hombre libre, y es Judá Ben-Hur quien le ofrece ayuda a Jesús. No solo ofreciéndole agua, sino además transportando su cruz durante un pequeño tramo. Momento ciertamente muy emocionante y muy emotivo. A partir de ese momento, ahí lógicamente se produce algo, bueno, pues es el momento en el que Judá Ben-Hur se da cuenta de que ese hombre es extraordinario y que, bueno, pues quiere seguirle. Su hermana y su madre, que también tras una serie de tristes sucesos llegan a enfermar gravemente de lepra, su hermana es seguidora de Jesús y así se lo hace ver y se lo hace notar porque lo ha escuchado hablar y dice que es realmente fantástico lo que dice y que es maravilloso y demás, ¿no? Pero bueno, él sigue siendo, digamos, un judío tradicional y no presta demasiada atención a ello. Hasta que se produce este encuentro y tiene, digamos, esa revelación. A partir de esa revelación y de querer seguirle, pues llegan a estar él con su madre y con su hermana a los pies de la cruz donde crucifican a Jesús y se produce un milagro. La verdad es que la película está
revela un montón de cosas, no solamente la fe religiosa, no solamente la amistad, no solamente la traición, no solamente el amor familiar, el amor incluso bueno, pues no solamente familiar y amistoso, sino también el romántico, digamos, porque él también está enamorado de una mujer, sino que marca muchísimas cuestiones de, bueno, pues del género humano. La ayuda que se le presta en un momento dado, la ayuda que él presta también en un momento dado y por lo que luego obtiene unas consecuencias interesantes, la ayuda que le presta aquel bereber o algo parecido que tiene y cría unos caballos excepcionales que luego pues se traducen también en esa famosísima escena de las cuadrigas. En fin, la película es para no perdérsela. Insisto, dudo que alguien no la haya visto, pero si no es así, pues por favor no se la pierdan. Tampoco por eso quiero destripar demasiadas cosas por si se diese el caso de que alguien no la hubiese visto. Si tienen ocasión de verla, pues eso, vayan a verla o búsquenla en alguna de las plataformas de streaming que seguro que está. Y si ya se ha visto, pues que se vuelva a ver. Porque es de esas películas que merece la pena, por todo, por la fotografía, por los decorados, por el vestuario, por la música. La música es fundamental y cómo va poniendo y marcando esos momentos excepcionales. En fin, merece mucho la pena. Y luego tiene ese trasfondo religioso y que, bueno, pues que llena el alma y el espíritu cuando uno la ve y más si uno tiene fe y bueno, pues sí, en estos momentos de la Semana Santa, especialmente a flor de piel. En fin, pues esta es un poco mi comentario y recomendación. Quizás me ha salido un poquito largo, pero es que es una película larga. En fin, bueno, pues nada, que ya me despido, agradezco vuestra atención y hasta la próxima será cuando aquí Luis me convoque en otra aventura de culturizar como buenamente podamos. Un saludo para todos y que disfrutéis mucho de la Semana Santa. Gracias, chao. A continuación, en su segunda intervención en Culturiza como puedas, el escritor Javier Quirce nos comenta otro clásico imperdible, Espartaco. Buenas tardes, aquí Javier Quirce, autor de la serie Niga Stenberg, hombre de mundo, poeta, novelista y por supuesto grandísimo cinéfilo. A continuación voy a hacer una breve reseña, una breve crítica, sinopsis y análisis de esa grandísima película. Ahora estamos en tiempos de Semana Santa, llegan los peplum, llegan sus cines romanos, uno de los grandes géneros de la historia del cine, y voy a analizar a continuación, vuelvo a asistir a esa grandísima película llamada Espartaco, de Stanley Kubrick, director neoyorquino, del cual soy un fiel y devoto seguidor, que triunfó en todos los géneros narrativos, desde la ciencia ficción, 2001, a las películas históricas, Espartaco, Barry Lyndon, al cine negro, al cine de terror, Resplandor, películas de Vietnam y su última obra tan polémica como es White Shot. Triunfó en todos los géneros narrativos, menos el western, se escapó el western con un proyecto fallido con Marlon Brando. Y bueno, pues es uno de los grandes de la historia del cine. ¿Y qué podemos decir sobre Espartaco? Bueno, está rodada en 1860, dirigida por Kubrick, con guión del polémico, perseguido de vida trágica Datón Trumbo, ¿vale? En el cual ya aparecen, digamos, ideologías políticas que no fueron vistas por el senador McCarthy, la caza de brujas. Posteriormente fueron uno de los perseguidos y capturados por esta pérfida y maléfica persecución de actores y actrices al pertenecer Dalton Trumbo al Partido Comunista. Y en la obra efectivamente se ven ciertos tintes de lucha de clases y de una mirada crítica al poder, lo cual le produjo, insisto, a este Dalton Trumbo muchos problemas profesionales y personales. Espartaco no es una película sobre héroes ni sobre victorias gloriosas. No es una película que se pueda resumir con frases hechas ni con entusiasmo superficial.
Es una obra sobre la inevitabilidad del destino, la imposibilidad de la libertad y la fuerza brutal de la memoria. Desde el primer plano, Kubrick establece un tono que no abandona nunca. La arena no es un escenario, sino un espejo donde se reflejan los cuerpos, las almas y los silencios de los hombres que han nacido para ser olvidados. Cada gladiador que pisa el polvo, cada esclavo que mira hacia el horizonte, cada mirada furtiva ante condenados, lleva dentro la misma pregunta que Espartaco comprende demasiado tarde. ¿Qué significa ser libre en un mundo que solo conoce la sumisión y el miedo? El Tracio no es un héroe, ni siquiera un rebelde en sentido convencional. Es un hombre atrapado entre su instinto de supervivencia y la conciencia de que la libertad es un lujo que casi siempre se llega demasiado tarde. Kubrick, como hemos comentado anteriormente, limitado por las exigencias de Hollywood y la necesidad de producir una superproducción épica, como era muy típica en aquella época, imprime a la película un pulso inquietante que alterna la espectacularidad con la melancolía, el dramatismo con la inexorabilidad. La rebelión no surge de un ideal abstracto, surge del silencio de quienes han soportado demasiado y han comprendido que el único camino posible es desafiar al mundo, cuando eso implique perderlo todo por el camino. La famosa escena en que los esclavos proclaman "Yo soy Espartaco" deja de ser un acto heroico para convertirse en un gesto desesperado de identidad colectiva. Es la voz de aquellos que saben que, incluso derrotados, su idea sobrevivirá, que su memoria permanecerá intacta, que su nombre se repetirá más allá de la arena y del tiempo. La película no ofrece el confort del triunfo ni la satisfacción de la época. Ofrece la experiencia brutal de la rebelión humana, de la violencia entendida no solo como espectáculo, sino como consecuencia inevitable de la opresión. La violencia es omnipresente, pero nunca gratuita. Cada golpe que Espartaco da o recibe tiene un significado profundo, simbólico. No se trata solo de la lucha física, sino del conflicto interno del hombre contra sí mismo, contra sus limitaciones, contra la estructura social que lo ha convertido en mercancía. La arena es la escuela donde se enseña la muerte, donde cada movimiento, cada gesto, cada respiración tiene la resonancia de una sentencia y sus limitaciones. Roma no es solo un enemigo externo, es la metáfora de todo poder absoluto, frío, despiadado, que destruye cualquier vestigio de humanidad para imponer su ley. La película también es un examen de la memoria y de la historia. Kubrick y Trumbo construyen un relato que no busca idealizar la revuelta, sino mostrar su dimensión trágica. La libertad tiene un precio que nadie puede pagar y la rebelión siempre es parcial, incompleta, condenada a la derrota o la traición. Sin embargo, en esa conciencia de la derrota donde se revela la verdadera grandeza de Espartaco, no es la espada, sino la idea que representa, la memoria que desafía el tiempo, y la esperanza que no puede ser completamente aniquilada. El tono de la película es ambivalente. Por un lado, hay una espectacularidad típica del cine clásico, decorados enormes, miles de extras, batallas masivas. Por otro, existe la intimidad de la tragedia personal. Espartaco no lucha contra Roma, lucha contra sí mismo, contra la imposibilidad de reconciliar sus deseos personales con las exigencias de la historia, contra el conocimiento de que su cuerpo y su destino no le pertenecen. Finalmente, Espartaco es un recordatorio de que la historia no pertenece a los héroes que la protagonizan, sino a aquellos que la recuerdan. La película, vista desde la óptica mía, se convierte en un escenario visual sobre la imposibilidad de escapar del destino, sobre la violencia como consecuencia inevitable de la presión, sobre la libertad como experiencia siempre incompleta y sobre la memoria como único espacio donde la rebelión puede sobrevivir. Kubrick nos muestra, con todas las limitaciones del sistema que le impuso, que incluso la derrota, incluso la tragedia, el hombre puede dejar marca y desafiar su tiempo. La arena se vacía, los cuerpos caen, la historia sigue. Y el nombre de Espartaco resuena como un eco persistente, recordándonos que la verdadera rebelión no siempre se libra en la batalla, sino en la conciencia, la memoria y la idea de que se niega a desaparecer. Por último, haciendo una pequeña reflexión sobre la obra de Kubrick y del cine en general, me gustaría mencionar y decir que probablemente es la obra, una de las obras que ha tenido el reparto más impresionante de actores y actrices de la historia del cine. Estamos hablando del grandísimo Kirk Douglas,
Tony Curtis, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Charles Lawton, Jan Simmons, para conseguir un auténtico clásico en todos los sentidos, desde el punto de vista exclusivamente visual, cinematográfico, como su discurso político-social, la música inolvidable de Alex North y todo lo que nos lleva a una película absolutamente inolvidable y a un clásico irrepetible. De su más altísima majestad, el Rey de Reyes, nos habla el profesor Santiago Lafuente. Rey de Reyes, 1961, de Nicholas Ray. Desde sus mismos orígenes, el séptimo arte encontró tanto en el western como en la antigüedad clásica sendas fuentes de inspiración para contar historias con sus imágenes en movimiento. En el cine ambientado en la antigüedad, pronto brotó un tronco temático protagonizado por el hombre definitivo de la historia humana, el Hijo del Hombre, el Galileo Jesús de Nazaret. A partir de aquí surgieron diversas ramas como las aventuras mitológicas, las vidas legendarias de los grandes personajes e imperios antiguos o el cine de tesis religioso como ejercicio artístico a la búsqueda de lo trascendente o como necesidad de explicar lo sagrado. Como afirma John Solomon en su libro Peplum, el mundo antiguo en el cine, la iconografía de la vida de Jesús ha dado a las artes occidentales su máxima inspiración. El arte del cine no ha sido una excepción. La primera versión de Rey de Reyes, de 1927, dirigida por Cecil B. DeMille, adquirió tanto prestigio en Estados Unidos que ningún cineasta volvió a intentar rodar la vida de Jesús de Nazaret hasta 1954, con una modesta producción titulada Day of Triumph, dirigida por James Friedrich. A partir del tremendo éxito de 1959 de la versión sonora de Ben-Hur, ganadora de 11 Oscars y dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, que para quien esto escribe es la cima del género, se va a producir la gran oleada del cine de romanos que denominamos Peplum también. Y 2 años después, una nueva película sobre la vida pública de Jesús será otra Rey de Reyes, en color y pantalla panorámica, considerada enseguida como una notable producción cuyos hallazgos y logros superan con creces algunos excesos de guión y otros momentos inaceptables. Así lo entiende John Solomon cuando escribe que la película busca la autenticidad en todos sus detalles. Tanto es así que por primera vez se le ve el rostro al Hijo del Hombre, a diferencia de Ben-Hur, donde la cara de Jesús no llega a verse, pero es reflejada en la de Judá Ben-Hur o en la del decurión romano en la sobrecogedora escena de la cuerda de presos. Rey de Reyes fue una superproducción de Samuel Bronston íntegramente rodada en España, en localizaciones como Chinchón, Almería o Añover del Tajo, y en los estudios Chamartín y Sevilla Films de Madrid, con un presupuesto de $8 millones, 300 decorados y 20.000 extras. Después de superar el bloqueo y aislamiento internacional, el Plan de Estabilización de 1959 dio comienzo al milagro económico español de los años 60 hasta 1975, que además del desarrollo en todos los sectores de la economía y la sociedad española, proporcionó unas extraordinarias condiciones a la industria cinematográfica, por la seguridad jurídica de la legislación, la estabilidad política del Estado, la prácticamente irrelevante fiscalidad y la gran calidad técnica de los profesionales españoles. Todo ello explica que en aquellos años se realizaron en España grandes superproducciones como Rey de Reyes y otras también debidas a Samuel Bronston, por todos conocidas, como El Cid o La caída del Imperio Romano. Rey de Reyes intenta en su guión combinar los 4 evangelios y, como decimos, logra armonizar momentos conmovedores como la crucifixión y el sermón de la montaña, resuelto de manera dinámica y natural, sobre todo gracias a la gran interpretación injustamente valorada de Jeffrey Hunter, como un Jesús carente de afectación, afectuoso y transmitiendo gran fuerza espiritual. El crítico e historiador del cine Rafael de España, por su parte, rechaza también los mismos momentos inadmisibles a que alude John Solomon, como por ejemplo la visita de Jesús a Juan el Bautista encarcelado, que no tiene base evangélica, el abogado defensor que se inventa en el proceso Jesús, la misérrima danza de Salomé o el énfasis en el personaje de Barrabás y su revuelta. Rafael de España también ve inasumible el cierto aroma sionista o judaizante del guionista Philip Jordan,
que trata de convertir a Jesús de Nazaret en un personaje más de la época, eliminando toda alusión a la condición divina que el propio Jesús asume o a la animadversión hacia el rabí Galileo de las autoridades judías, los saduceos, los fariseos. Con todo, Rey de Reyes es un excelente espectáculo cinematográfico, siempre agradable de ver en Semana Santa, enriquecido con la música de Miklos Rozsa. En nuestra opinión, estaría en una tetrarquía del Olimpo junto a la historia más grande jamás contada, el Evangelio según San Mateo y Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. En este ramillete de obras sobre la vida pública y la pasión de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre para quienes así creemos en él. No sé si va a ser el comentario más grande jamás escuchado, pero Jurásico nos va a hablar de la historia más grande jamás contada. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Hoy en Culturiza como puedas queremos hablar un poquito de las películas bíblicas relacionadas con el cristianismo, algunas muy famosas, otras muy antiguas, y sí, yo soy Jurásico y como hago honor al nombre, pues yo me voy a ir, no al mudo, que las hay, pero casi. Yo voy a hablar de la historia más grande jamás contada. Es muy larga, pero es muy completa, es muy épica. A ver, la vida de Jesucristo, desde que nace hasta que resucita, clave de la película y clave del cristianismo, pues evidentemente está narrada ahí. Son 3 horas y pico, podrían ser más. Y, a ver, es lenta, pero tiene escenas maravillosas y muy continuadas. Es una música de Alfred Newman, es una película del año 1965. Alfred Newman como músico hizo casi todas las músicas típicas de las películas cristianas de tipo Rey de Reyes, la de color, tipo La túnica sagrada, en fin, música típica. Y bueno, Mark Bolancio interpreta a Jesús, lo hace excelentemente bien, la película es muy fina, muy recatada, ninguna tontería rara, nada moderno, todo muy antiguo, es del año 65. Y salen un montón de actores conocidos haciendo cameos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? La película está bien, lenta, pero muy bien. La película, como os he dicho, realizada en 1965, es de la United Artists y está dirigida por George Stevens. En aquella época el cine grande, grandilocuente, hermoso, precioso, con mucho presupuesto y con mucho escenario y con todo, era lo típico. Y la verdad es que la película es muy épica, muy solemne, muy rigurosa y también, pues eso, como os he dicho antes, pesada. Menos mal que hay algunos cameos maravillosos, sale John Wayne, sale, por supuesto, Charlton Heston, haciendo de Juan el Bautista, sale Roddy McDowell, sale Claude Rains, Telly Savalas, Ferrer, el español. Bueno, sale mucha gente de la época. Y ahí voy, a la época. La película hay muchas muy buenas, es también una de las buenas películas. Repito, es tan lenta que yo me acuerdo que en el cine que la vi, que tuve la gran fortuna de estar en un colegio, hoy en día es concertado, pero vamos, en un colegio de curas, y entonces los maristas, y entonces aquí pues me acuerdo que nos hacían todos los años 1 o 2 películas por Semana Santa para que nos fuéramos cultivando, y nunca mejor dicho, en este caso sería culturizando. Pero bueno, lo que quería deciros es que efectivamente esta película era de las pocas que la gente se aburría y se iba, porque es que se las trae. Pero efectivamente, la película con un poco de paciencia es maravillosa. No es la mejor de las bíblicas. Cada una tiene lo suyo, cada una tiene su cosita, cada una dentro de las que hablan de Jesús. Algunas tratando más el personaje Jesús Dios, Jesús Cristo, al no personaje, que no sale en algunas que son también unas películas maravillosas y muy chulas, como Ben-Hur o La túnica sagrada, en que sale apenas, tanto en una como en otra, apenas sale Jesucristo. Pero bueno, la pura realidad, y volviendo al tema, es que es una muy buena película que está muy denostada. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado mucho. Es difícil para hacer hoy películas así
y además la sociedad no las entendería y lo que es peor, no iría. En definitiva, que si no tuvieses otra cosa mejor que hacer, y es una pena porque es muy verídica y muy fiel a los evangelios, pues si no tenéis otra cosa mejor que hacer, pues la podéis ver. Hay que tener paciencia, pero está muy chula. Ahora, en este mundo, ¿creéis que alguien la ve? Eso es otro tema. Y más tal como va el mundo, a la velocidad que lleva. Pero ya se sabe. Esto son anécdotas jurásicas y son cosas jurásicas que están extinguidas por los dinosaurios. Bueno, ya sabéis, culturizar como podáis. Uno de mis dos musicales favoritos, después de Los Miserables, es Jesucristo Superstar. También se convirtió en película. Para hablar de ella tenemos precisamente a Luis Campoy. O sea, a mí mismo. Una de mis películas preferidas es religiosa, o al menos su temática es religiosa, y se llama Jesucristo Superstar. Todo empezó a finales de los años 60, cuando dos jóvenes británicos, Andrew Lloyd Webber, compositor, y Tim Rice, letrista, se conocieron en el instituto y a punto de acabar sus estudios se les encargó un trabajo de música consistente en la creación de un oratorio pop de 20 minutos de duración. Era el año 1968 y el oratorio que ambos compusieron acabó representándose en el auditorio de Westminster y en la mismísima catedral de St. Paul, y constituyó el germen de lo que poco después sería el exitoso musical José y la asombrosa túnica multicolor. Animados por el éxito de su primera colaboración, Andrew y Tim decidieron volver a intentarlo, pero esta vez siendo aún un poco más ambiciosos y sin abandonar del todo la temática religiosa. Así nació Jesus Christ Superstar, una ópera rock que narraba los últimos días de Jesucristo desde un punto de vista humano y moderno, y que se editó por primera vez en forma de álbum conceptual en 1970. Desde el principio, la polémica les acompañó. Jesús parecía estar más pendiente de los mimos de María Magdalena que de desarrollar su misión divina. Judas, lejos de ser el malvado que siempre se nos había presentado, se erigía poco menos que en héroe y narrador de la historia, pues era desde su punto de vista cómo se contaban los acontecimientos que convirtieron a un libertador en un mártir. Pilatos salía también excesivamente bien parado. Los villanos inexcusables eran dos judíos, Caifás y Anás. La Virgen María no aparecía por ningún lado, y la resurrección era una utopía que no llegaba a suceder. Con todo, la calidad de la música y la comercialidad de algunos temas posibilitó que en 1971 se exhibiese en Broadway un primer montaje, tras lo cual se produjo al año siguiente el estreno londinense. Por unas razones o por otras, todo el mundo hablaba de Jesucristo Superstar. Sus discos se vendían como rosquillas, las entradas se agotaban en cada representación y el salto al cine era inevitable. Durante el rodaje de El violinista en el tejado, el actor y cantante Barry Denen, que en El violinista hacía el papel de Mendel y anteriormente había interpretado el personaje de Pilatos tanto en el álbum conceptual de Superstar como en el montaje de Broadway, sugirió al realizador Norman Jewison que se ocupase de la traslación al cine de Jesucristo Superstar. Jewison, que anhelaba volver a adaptar otro musical, se puso en contacto con el ambicioso productor Robert Stigwood, quien después de Superstar se haría cargo de otros fenómenos fílmico-musicales como Tommy, Fiebre del sábado noche, Gris o Evita, y ambos, asociados con Patrick Palmer, acordaron producir la película. Nótese la idoneidad del apellido del realizador, Jewison. Jewison, que viene a significar algo así como hijo de judío, para hacerse cargo de este tipo de historias, ya que tanto los protagonistas del violinista en el tejado como los de Superstar son judíos. Pero a lo que íbamos. Jewison encomendó la redacción del guión al escritor y periodista Melvin Bragg, y ambos acordaron situar la acción en escenarios naturales, pero eso sí, con un enfoque muy particular. Para el reparto de la película, Jewison decidió contar con la práctica totalidad del elenco que había representado la obra en Broadway, y así se contrató a Carl Anderson para encarnar a Judas. El hecho de que este fuera negro fue un gran acierto para el film, porque se trataba de patentizar ya en su físico la diferencia, el hecho discriminador de ser el único apóstol que discrepaba de la doctrina de Jesús, así como Yvonne Elliman, María Magdalena, Philip Tobus, Pedro, Bob Bingham, Caifás, Joshua Mostel, Herodes y obviamente el ya citado Barry Denen, Pilatos. El Jesús ideal fue algo más difícil de encontrar.
El preferido tanto por Jewison como por Stigwood no era otro que Ian Gillan, líder del famoso grupo de rock Deep Purple y que fue quien primero había cantado el papel en el disco conceptual. Pero Gillan prefería irse de gira con los Purple antes que enrolarse en el rodaje. Y finalmente el privilegio recayó en Ted Neely, que en principio no había convencido a Jewison por ser demasiado bajo. No obstante, la imagen de este actor cantante, que había interpretado a un leproso y un reportero en el montaje de Broadway y el propio Jesús en el montaje de Los Ángeles, se convirtió en una de las representaciones más difundidas de la figura de Jesucristo en la década de los 70. Y su larga melena rubia, barba recortada y ojos de majestuosa expresividad, aun dándole un aspecto demasiado vario, inspiran por sí solos el resurgir de la devoción. El rodaje de Jesus Christ Superstar comenzó en las ruinas de Abdad, en Israel, y posteriormente se trasladó a otras localizaciones en Oriente Medio. El aspecto visual del film supuso una impactante actualización de la mítica cristiana, acercando la imaginería tradicional al gusto de la generación hippie. Así, los soldados romanos no utilizan corazas de latón, sino camisetas de tirantes y pantalones y botas militares. Y además de lanzas, portan ametralladoras. Los ángeles están representados por aviones y tanques, y el cielo, donde Judas vive su peculiar redención, es un delirio pop lleno de luces de colores y poblado por esculturales querubinas, tocadas con vestidos llenos de flecos. Otra innovación presentada en el guión de Jewison y Bragg fue el hecho de que lo que la película narra no es tanto la pasión en sí misma, sino una representación a cargo de un grupo de jóvenes que llegan a la vieja Jerusalén a bordo de un autobús. Al igual que volvería a hacer con las versiones cinematográficas de sus obras posteriores, Evita o El fantasma de la ópera, Andrew Lloyd Webber compuso para la película un par de temas adicionales que no existían en la partitura original. Como también tuvo trabajo extra el letrista Tim Rice, a quien se le sugirió que suavizase un poco el contenido de alguno de los textos con el fin de que el largometraje no resultase demasiado ofensivo y apareciese más accesible para el público cristiano. En cualquier caso, fue precisamente gracias a la banda sonora como la película se hizo inmensamente popular, incluyéndose canciones como Hosanna, Getsemaní, Superstar, La última cena y No sé cómo amarle. Algunas de ellas superventas y otras super famosas porque acabaron siendo interpretadas por los coros de todas las iglesias. Evidentemente en España tuvimos que esperar a la muerte del dictador para disfrutar la película, ya que la censura la tuvo prohibida durante 2 años. Yo mismo no pude disfrutarla hasta bastante después, ya que por aquel entonces escasa edad no se me permitía acceder a la sala. La sala en cuestión era un cine de Alicante ya extinto, el Chapí, que hace décadas que dejó de ser un cine. Desde entonces he vuelto a ver Jesucristo Superstar en cada reposición que ha tenido en los cines y en cada pase televisivo. Me la he comprado en todos los formatos que he podido, en cassette, en LP y en CD, la banda sonora, y en VHS, DVD y Blu-ray, la película en sí, y en suma, la he disfrutado tantas veces que me la he llegado a saber de memoria. Injustamente, Jesus Christ Superstar no ha pasado a la historia equiparada a otras obras maestras del género musical como Cantando bajo la lluvia o Un americano en París, y ni siquiera en la memoria popular es recordada con el mismo cariño que Grease o Mamma Mía. Pero sería un sacrilegio menospreciar la audaz e inventiva fotografía del prodigioso Douglas Slocum, las florituras en la planificación de Norman Jewison y los cálidos matices de las composiciones de Ted Neely y sobre todo Yvonne Elliman. Para mí, desde luego, es una auténtica película de culto y nunca mejor dicho. Dentro del, por así llamarlo, género bíblico, una rara avis, una película que es una comedia y que ni siquiera la protagoniza Jesucristo, podríamos destacar a La vida de Brian. Quien nos la defiende es Jesús Martínez, el presidente del Cineclub Paradiso de Lorca. Bueno, pues ya está aquí la Semana Santa, mi época favorita del año, para recuperar por enésima vez un visionado de La vida de Brian. La única circunstancia, o aparte de los días de fiesta, por la que soporto la Semana Santa. Y de hecho, La vida de Brian es también la única película sobre temas bíblicos que soporto. Es más, la adoro. El resto, reconozco que no es mi género, el género bíblico. Y mira que ha habido directores magníficos haciendo versiones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando pienso que Pasolini, que John Huston, que Nicholas Ray,
que Zeffirelli hizo una cosa bastante decente, que no Mark Jewison hizo una cosa tan pop y tan innovadora como Jesucristo Superstar, no consigo sentir ninguna simpatía por estas películas. Yo creo que es un problema de frustración. Cuando yo era niño me encantaba el cine de romanos y cuando me metía en una de estas películas y yo iba a verla pensando que iba a ver a un legionario romano aplastando a un bárbaro con un aspecto fiero mientras salvaba a una bella romana con una gasa, y me encontraba estos mensajes tan bíblicos, tan religiosos, estos legionarios arrepentidos, en fin, que me daba un bajón. Y lo tomé manía a este género. Por eso, cuando descubrí La vida de Brian, y reconozco que lo hice muy pronto, la película se estrenó en España en 1980, y la pude ver en el momento en que se estrenó, se me cayeron los colgajos, como se dice vulgarmente. Realmente es una película revolucionaria, lo fue entonces y lo sigue siendo ahora, con todos los años después y después de muchas visiones. No puedo dejar de divertirme cuando la veo. Son muchísimos los gags históricos que ya forman parte de los memes, incluso que se utilizan en los móviles, y además merecidamente. Por supuesto que es la mejor película de los Monty Python, que han hecho alguna que otra que también está entre mis favoritas, pero nada puede superar este absoluto desbarre que es La vida de Brian. Una película que, lo vuelvo a decir, fue revolucionaria desde el principio. Ya sabéis que estuvo prohibida en un montón de países. No en España, donde se pudo estrenar. Es verdad que en 1980 ya no debería haber problemas. Pero fijaros una cosa. Cuando se estrenó esta película en el año 80, le dieron una calificación de para mayores de 18 años. Cuando se reestrenó, 9 o 10 años después, le dieron una calificación de apta para todos los públicos. Fijaos esos 10 años, cuán importantes fueron en la historia de nuestro país. Y está bien que una película y la forma en la que nos permiten verla lo haya sabido o lo haya podido reflejar. También es verdad que el hecho de que solamente se pudiera estrenar en versión original subtitulada la hizo mucho menos peligrosa. En su año de estreno, seguramente las autoridades eclesiásticas, que todavía entonces mandaban mucho, no la consideraron peligrosa porque sabían que muy poca gente iba a ir a verla. En la España de 1980, los espectadores habituales del cine, el cine en versión original, era pues una absoluta anomalía, una cosa exótica que no sabían de qué iban. Entonces se estrenó en muy poquitos cines, solamente en grandes capitales, en cines de arte y ensayo, y a pesar de que el boca a boca, lógicamente, funcionó a todo gas, pero no fue en su momento una película muy vista y apenas se habló de ella. Y mira que era, lo vuelvo a decir, innovadora y divertida, pero el idioma, el tener que verlo en su idioma original, nos echó para atrás. También es verdad que era una condición ineludible para que la película se estrenase. Los Monty Python exigían que esta película se visionase con sus voces originales. Y es cierto que la pronunciación y el trabajo vocal que hacen los 4 Monty Python, porque la mayoría de los personajes están interpretados por solo 4 actores, es absolutamente fabuloso y genial. Y ellos no estaban dispuestos como artífices al fin y al cabo de la película, que esto se pasara por alto y fuera falseado con el tema del doblaje. Así que era la única opción posible para que la película se estrenara en España y en el resto de los países de habla no inglesa. Tenía que ser
en versión original. Muchos años después ya sabemos que se han visto en el cine, en pantallas de cine, versiones dobladas de la vida de Brian, pero bueno, esto es un poco la aberración de la barra libre, ¿no?, en la que vivimos ahora. Evidentemente esta es una película que hay que ver en versión original para disfrutar y paladear todos los grandes momentos, los grandes gags que atraviesan la película, desde el discurso de César hasta el de Pijus Magnificus, o mi favorito, que es este en el que el Frente Popular de Judea está haciendo una pintada nocturna en un muro y se les acerca sigilosamente por detrás una patrulla romana que les reprocha que han cometido un error. Están haciendo la pintada en latín y el legionario obliga a los activistas del Frente de Liberación de Judea a que declinen los verbos que han hecho mal, los verbos que han puesto mal en la pintada. Para mí fue desternillante. También es verdad que era una época en la que yo también tenía el latín por castigo en la enseñanza, y me pareció genial cómo supieron recoger lo que entonces a mí me parecía absurdo, ¿no?, que era esto de aprender a declinar una lengua muerta. En fin, tendría mil razones por las que esta película es la que me gusta y la que, por supuesto, la única que soy capaz de ver cuando se propone uno ver una película sobre la vida de Jesucristo, sobre el Antiguo Testamento incluso. También es verdad que no soy precisamente un cristiano ejemplar, y que esta película, como los propios Monty Python dicen, no es blasfema, es herética, lo cual la hace todavía más peligrosa, aunque mucha gente no sepa distinguir la diferencia. En fin, que si no habéis visto la película de los Python, cosa que entiendo es imposible en este podcast, no perdáis tiempo para ir a verla y escoged vuestro momento, el que más os guste y el que más gracia os hace, que es también un motivo de conversación entre cinéfilos muy bonito. Y disfrutad también, lógicamente, de la que a vosotros os guste, que entiendo se han hecho muchas grandes películas sobre estos temas, ¿no? Pero yo, personalmente, si no fuera por la escena de la carrera de cuadrigas y la batalla en el mar, Ben-Hur no la podría ni soportar. Es una cosa muy personal, que viene de la infancia, como ya os he dicho, y que no tiene razonamiento posible. Pero así es. Afortunadamente, aquí vinieron los Monty Python para traerme también a mí, un hereje de mi calado, una película para poder ver en Semana Santa. Así que, sin más, me voy presto a disfrutar por no sé cuantísima vez, una vez más, de la vida de Brian. Hasta luego a todos. Se ha bajado de la cruz, se ha bajado de su ático en Babel expresamente para participar en este programa. Él es el vigía y nos comenta la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Si en la vida real tendemos a dejarnos guiar por los prejuicios, en el séptimo arte es el oxígeno con el que respira el espectador, la crítica y los propios estudios. El encasillamiento es habitual y lo excepcional es que un actor o un director logren quitarse de encima una etiqueta. Dentro de ese enjuiciamiento superficial del que, para qué vamos a engañarnos, participamos todos, a Mel Gibson se le adjudicó el rol de tipo duro, algo sarcástico, guaperas, y en base a su filiación religiosa y su propensión a ideas conservadoras, y por qué no decirlo, a ejercer de bocazas y meterse en algún charco que otro de más, retrógrado. Cuando no directamente de facha de manual para ese neopuritanismo guay superchuli, pero profundamente censor e inquisitorial dominante. Más allá de su carrera actoral de varias décadas, en mi opinión, muy infravalorada, llegamos al Gibson director, que, como no, el universo cinematográfico corrió a catalogar, oh sorpresa, con los mismos adjetivos que se le aplicaban a su carrera de actor.
Pero si por algo se puede catalogar al rudo australiano en su faceta de director, es por la valentía. Una filmografía que comienza con un relato delicioso como El hombre sin rostro, que pasa por una producción repleta de épica como Braveheart, su película más taquillera y premiada, y que desemboca en un film como Apocalipto, fascinante, atrevido y muy políticamente incorrecto. Justo antes de su sorprendente acercamiento al declive maya, por cierto, un largometraje que hoy en día ofrece múltiples paralelismos con la actual decadencia del mundo occidental, y casi una década después de su exitosa Braveheart, nuestro denostado australiano se enfrascó sin prácticamente apoyo de nadie, pues consideraban el proyecto una auténtica locura en el rodaje de La Pasión de Cristo. Una película a contracorriente, nuevamente muy valiente, sin cortapisas, y en la que el Mel Gibson director rueda con la máxima libertad y sin arrugarse ante el adocenado Hollywood. Todo es rompedor en la puesta en escena de Gibson, desde optar por un libreto escrito en las lenguas muertas que se hablaban en la Judea del primer siglo, como el arameo, el latín o el hebreo, hasta su ruptura con la imagen un poco de cartón piedra y sacra formalidad que había impregnado hasta la fecha las producciones que se habían acercado a la vida de Jesús, ya fuese Nicolas Rey, Franco Zeffirelli u otros los que estuviesen detrás de las cámaras, apostando Gibson por un crudo realismo lleno de sangre y sufrimiento, que sin duda da una imagen fiel de lo que en realidad supuso la pasión, crucifixión y resurrección del personaje que marca un antes y un después hasta en nuestros calendarios, Jesús de Nazaret. Con un enorme Jim Caviezel en el papel de Cristo, el australiano nos conduce durante 2 horas por un relato que parece nuevo, aunque haya sido contado en innumerables ocasiones con anterioridad. Su maestría, su talento, su atrevimiento para sobrepasar lo políticamente establecido, permite que su narración del pasaje neotestamentario impacte tanto en creyentes como en no creyentes, dejando ese hermoso epílogo luminoso dominado por el blanco, en el que queda claro que detrás de tan enorme sacrificio queda la esperanza. Estaba muerto, pero volvió a la vida. Sobre Resucitado nos habla Juan Francisco Marín. Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer estar aquí de nuevo en este espacio, en Culturiza como puedas. Soy Juan Francisco. Hoy vengo a hablar de una película relacionada con la Semana Santa. Concretamente yo he elegido la película Resucitado. Es del año 2016 y fue dirigida por Kevin Reynolds. Kevin Reynolds se caracteriza por grandes superproducciones como Robin Hood, Príncipe de Ladrones, o como Waterworld. Estas dos con Kevin Costner. En esta ocasión tuvo ya un presupuesto bastante más ajustado. Esta obra me parece interesante porque no es la típica producción para Semana Santa, sino que mezcla un poco de cine histórico, de cine religioso y también de thriller. No se trata de una película redonda, pero sí es bastante amena e interesante y en ningún momento aburrida. Tiene banda sonora del español Roque Baños. En su época tuvo un éxito relativo y ha ganado bastante más fama en la actualidad, a raíz de su estreno en Netflix. Bueno, yo espero que la veáis porque no os vais a aburrir. Espero también que disfrutéis de estas fechas de Semana Santa y aprovechéis para ver mucho cine. Hasta la próxima.
Pues aquí y ahora concluye nuestro programa especial Semana Santa, el episodio número 11 de Culturiza como puedas. Aun a costa de repetirme, he de agradecer nuevamente a mis queridos colaboradores la colaboración prestada o regalada, porque sin ellos, sin vosotros, un programa como este no sería posible. A vosotros, oyentes, agradeceros también vuestra escucha, vuestra audiencia, vuestra audición. Somos todavía un podcast pequeñito, estamos creciendo, apenas llevamos 11 entregas, pero ya estamos consiguiendo un número de seguidores fieles y eso de verdad os lo agradezco en el alma. Nuestro próximo episodio, el número 12, se emitirá, si no pasa nada, la próxima semana y quiero recordaros que son muchas las plataformas de podcast en las que ya estamos. iVoox, Spotify, Amazon, Apple, Podimo, incluso YouTube. Y asimismo todos nuestros episodios los tenéis también alojados en nuestra página web www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com. Nada más por el momento, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, como siempre, os pido que no olvidéis culturizaros como podáis.